Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando acerca de la actividad reciente del volcán de Colima. Juan Carlos, bueno, tú estás en todo esto de riesgos y desastres. ¿Qué tanto riesgo representa esto? Porque, bueno, pues ya se declaró emergencia en los 5 municipios metropolitanos. ¿Qué tanto alcance genera esto para un riesgo? Pues el temor principal siempre ha sido la generación de una erupción como la de 1913. ¿Por qué? Porque es el escenario de los más grandes, el más frecuente, que es aproximadamente cada siglo, ¿no? En términos estadísticos. Y los alcances de ese tipo de erupción son mucho más grandes, son mucho más, y los volúmenes emitidos son también muy superiores. En ese sentido, el radio de destrucción quedaría alrededor de los 12 kilómetros, ¿no? Pero hablamos de destrucción, ¿no? De flujos piroclásticos que llegan y fácilmente borran del mapa la Hierbabuena, Cofradía de Tonilá en Jalisco, y seguramente estar en Juan Barragán, Jalisco, sería un suicidio, ¿no? También. Y todos los ranchitos que se construyeron arriba de la Hierbabuena después de la reubicación, se construyeron ranchitos así. Entonces, en una erupción como la de 1903, si es igualita, los va a borrar del mapa. Entonces, en ese sentido, sí es muy preocupante eso. Por eso, es claro que lo que a los científicos, a los vulcanólogos les ha preocupado es eso, que esta actividad que estamos viendo, que tiene altibajos, pero que se ha mantenido alta, evolucione hacia algo como 1913, a una pliniana, una erupción pliniana o subpliniana. ¿Por qué? Porque además, no solamente en el radio próximo del volcán, que ocurrirían los fenómenos más letales, habría afectaciones a mayores distancias, aunque no necesariamente letales, pero sí que complicarían y condicionarían una situación de riesgo en mayor escala. ¿A qué me refiero? A la caída de ceniza. Se prevé que si se repite una erupción como la de 1913, hacia donde sople el viento, caerán aproximadamente a una distancia como la que está Colima o Ciudad Guzmán, de 7 a 15 centímetros de espesor. Y bueno, pues si nos ponemos a pesar, eso es esto, ¿no? Eso es mucho. Sí, claro. ¿Por qué? Porque además 10 centímetros de espesor tienen una carga de aproximadamente 100 kilogramos por metro cuadrado. Pero si está lloviendo, esa carga se duplica. Entonces, quiere decir que techos de teja, muchos de ellos se pueden caer, o se van a caer, de hecho, eso es un hecho, ¿no? Y ahí no hay que olvidar que ha habido desastres como en el volcán Santa María en Guatemala a principios del siglo XX, donde murieron muchas personas porque se les vino el techo encima. Claro. Así que eso sería una condición de riesgo alta, pero no necesariamente letal. Asumo que la enorme mayoría de las construcciones en Colima y Villa de Álvarez y en muchas, en la periferia de la metrópoli, van a aguantar, ¿no? sin problemas mayores esa carga. Pero en la proximidad del volcán ya no van a ser 10 centímetros, ni 5, van a ser 30, ¿no? Y estamos hablando que si sopla el viento hacia Tonilá o hacia San Marcos, ahí hablamos de eso. Y pues, ¿de qué están hechos los techos en Tonilá y en San Marcos, ¿no? Muchos, la enorme mayoría quizás sean de teja, ¿no? Entonces muchos techos se van a caer. Así que por eso representa un riesgo, además de la alteración de la navegación aérea, ¿no? Eso, de hecho, ya está alterando la navegación aérea, el fenómeno. Así que el escenario pliniano es la principal preocupación, ¿no? A que evoluciones hacia algo de esa magnitud. ¿Puede pasar algún periodo muy largo? No, es que además, algo que debemos considerar es que estadísticamente ya nos tocaría en cualquiera de estos años. Si bien el antecedente más cercano y más conocido es la erupción de 1913 y sabemos que no empezó así como ahorita. Sin embargo, dices, bueno, cuando están los vulcanólogos viendo que todo va y que así en un nivel muy alto y no para, y que además de pronto se produce un flujo piroclástico tan grande
que llega a 10 kilómetros de distancia, ¿no? El doble del mayor que ha ocurrido, ¿no? Desde la erupción de 1913. Entonces sí es para ponerse a pensar y para poner una atención muy grande en todos los parámetros que está presentando el volcán. De tal manera que las decisiones que se han estado tomando seguramente han sido en función de esas variaciones. Cuando ven que empieza la tendencia, cuidado, a evacuar, por ejemplo, la Becerrera. Ya no nada más la Hierbabuena, sino la Becerrera, ¿no? Lo propio hizo Jalisco con Juan Barragán, con Feria de Tonila y el Fresnal y otros pequeños caseríos, ¿no? Así que la preocupación principal es esa, el escenario pliniano. Ok. Ahora también surgen en comunicados oficiales, Sergio, te pregunto porque, bueno, pues tú estás dedicado a esto, pero decían ahí que había muchas fotografías que se estaban manejando en muchas redes sociales, etcétera, etcétera, que eran fotografías artísticas que a final de cuentas venían a crear más incertidumbre entre la gente. Yo creo que ese es un error de percepción de algunas personas que no acaban de entender pues que lo que ocurre pues en el volcán es algo que todo el mundo tiene derecho a ver. Algo parecido mencionaban, por ejemplo, acerca de la webcam. Tenemos una webcam al volcán de Colima y decían pues que eso estaba nada más alarmando a la gente, cuando en realidad pues simplemente está documentando, es una ventana, es como tener en el cuarto de nuestra ventana una vista al volcán, ¿no? Y ahí estamos viendo el volcán y eso es lo que está ocurriendo, nadie está exagerando los hechos. Ahora, en las fotografías, pues sí, en la fotografía quizá a veces no se nota que hay un esfuerzo y que hay una cuestión de paciencia de esperar 3 horas o 6 horas o 8 o 12 horas a que haya un evento explosivo. Eso sí lo podría entender, no es lo que está haciendo cada 5 segundos o cada 3 minutos el volcán. Pero en el caso de otro tipo de fotografía, por ejemplo, en la fotografía periodística, no te puedes dar el lujo de mentir, ni de falsear lo que está ocurriendo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la certeza de que lo que yo vi con esta foto en la que aparece mi camioneta roja y atrás se ve el flujo piroclástico, la gran nube, pues obviamente es una cosa que es realidad, ¿no? Y pues yo no creo que estas fotos alarmen o asusten a la gente, y además no es la intención, simplemente pues es la naturaleza que tenemos enfrente y que tenemos que admirar y que tenemos que respetar además, ¿no? Y documentar como lo hace. Así, ¿no? Es, y mira, te lo pongo así como ejemplo, no se puede predicar si tú no estás de acuerdo con las cosas, y yo creo que predico con el ejemplo. Cuando yo me acerco al volcán, estoy documentándome acerca de cómo está la actividad en ese momento, sé qué distancias me puedo acercar o intento acercarme, sé cuál es el margen de seguridad y además mantengo comunicación constante vía radio o vía como se pueda con gente aquí en Colima para auxiliar en ese sentido. El problema es cuando arriesgas de más sin saber cuáles podrían ser las consecuencias. Supimos del caso en esta semana de que a alguien se le ocurrió internarse, acercarse al volcán en una barranca cuando estaban ocurriendo estos flujos piroclásticos. Hubiera sido una tragedia. Claro. Afortunadamente parece que este muchacho salió corriendo y regresó, se salió de donde podía ser alcanzado por el flujo. Pero entonces no vale la pena arriesgar. La vida, pues, yo creo que es maravillosa, pero yo prefiero seguir tomando fotografías muchísimos años más que morir en el intento, ¿no? Así es. Juan Carlos, ¿qué decir a la gente? Bueno, yo sí quiero hacer un comentario relativo al último tema que tocaron ustedes. Y es que precisamente el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres envió una felicitación a Webcams de México por haber tenido la imagen, porque pues por fin, después de muchos años, tenemos una imagen pública abierta a todo el mundo de qué está pasando en el volcán, ¿no? Incluso el director del CENAPRED dijo que felicitaba y que lo tenía prendida todas las 24 horas. Eso fue cuando recién la pusieron. Así es. Pues estaba y la tenía prendida en su... dijo, toda la mañana lo he estado viendo y la seguiré viendo, ¿no? En noviembre. Ajá. Así que, bueno, el otro punto es que en la comunicación del riesgo, yo me dedico a investigar sobre la comunicación del riesgo y la respuesta social y gubernamental a las emergencias o a los fenómenos naturales. Y es... por todos conocido en el medio académico que entre más información exista es mejor, y que una fotografía que esté de así o asá, o un boletín,
o un dato científico, o por ejemplo, si le enseñas los sismógrafos a la gente, no vas a crear desinformación ni vas a crear pánico, aunque la gente no la entienda. Claro. No, lo que sí tienes que hacer es dar información lo que más puedas. Entre más información recibe la gente es mejor. Pero de ninguna manera la gente va a reaccionar con pánico ante nada, ¿no? Lo que sí se genera es temor. Incertidumbre cuando la gente no sabe qué onda, ¿no? Cuando no hay una información consistente, periódica, concisa. Se empiezan a generar sus propias... Empiezas a... tesis, y hay mecanismos sociales muy conocidos, que son la verificación de información, preguntarle a los vecinos y, en fin, a recurrir a las fuentes que haya, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer un señalamiento de que es necesario más información sobre las amenazas naturales y particularmente sobre el caso del volcán de Colima, ¿no? Así es. Mucha más información es necesaria. ¿Qué le dice a la gente? Que se preocupe, que no se preocupe, que se mantenga informado. Que se mantenga informado y que sí, eso es importante, que acate las indicaciones de Protección Civil. Cuando Protección Civil diga es necesario que haga esto, es porque realmente sí hay un motivo, ¿eh? Eso sí tenganlo bien presente. Y que si tienen dudas, se comuniquen con ellos. Ellos para eso están, para dar información también, para decirle en qué zona de peligro estoy, bajo qué tipo de amenazas estoy, ¿no? Esa es función. Pero también es necesario que si estar atentos a lo que digan ellos. Bueno, ¿cómo está la actividad, no? Lo que sí he visto es que, ¿dónde consigo información? Porque la actividad no sé. Sí. Y pues ahí es donde la gente empieza a buscar información por aquí. A mí me han hecho miles de preguntas, ¿no? Bueno, no miles, pero sí, muchas preguntas. Gente en Facebook. Oye, ya les doy mi opinión, pero siempre termino, consulta, mantente con el contacto en los sitios web, a los boletines oficiales, ¿no? Eso es lo importante. Así es. Muy bien. Tapiro, pues, ¿qué nos dices? Pues lo mismo, hay que acatar las disposiciones, lo que nos digan y pues obviamente las recomendaciones de la gente que sabe de esto, que son los expertos que están cerca del volcán y que lo están monitoreando y saben qué es lo que se tiene que hacer. Afortunadamente los tiempos han cambiado y ahora ya hay más o menos forma de ver el comportamiento del volcán como para decidir o tomar acciones inmediatas en caso de que vaya a haber una erupción, cosa que con otros fenómenos, ¿no? En un sismo es imposible, no hay manera de saber cuándo va a temblar, pero en un volcán los procesos y todas las erupciones siguen como digamos un patrón. Entonces es más o menos relativamente fácil saber identificarlo. Y pues yo quiero agradecerle a la gente, a toda esa gente que pues ha compartido las fotos del volcán. Para mí es un honor y es un gran gusto pues que se reconozca a Colima por medio de estas fotografías. Creo que en este momento tengo la camioneta roja más famosa del mundo y estoy muy contento de haber podido tomar esta fotografía del flujo piroclástico. Ya la marca le va a hablar para... Esperemos que Jeep ahí se comporte a la altura y me mande una camioneta nueva. Sí. Muy bien. No, hombre, gracias, excelente. Gracias, Tapiro. Muchísimas gracias por haber estado los Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Vamos a seguir. Buenas noches. Vamos a un corte y regresamos con más.